Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión, que creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí en una edición más de su programa Opinión Libre, todos los lunes a partir de las 9 de la noche. El día de hoy estamos saliendo unos minutos tarde porque hemos tenido también un interesante programa en los coloquios, siempre con el doctor Bautista. Estamos siempre transmitiendo a través de www.casadelaconstitucion.com. Ahí pueden ustedes realizar sus comentarios y opiniones de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Ya me va a acompañar en unos minutos más Joel Odar Egusquiza. Él es pues representante de la organización Ciudadanas y Ciudadanos, que anteriormente también nos ha estado acompañando en el programa, analizando sobre algunos temas muy importantes que están en agenda, como por ejemplo es el fenómeno del Niño, el cambio climático que se viene dando, amigos, y lamentablemente pues en algunas regiones aún estamos en primeras fases de preparación, ¿no? Ya se ha anunciado todas las consecuencias que va a traer pues este fenómeno, y las consecuencias no solo van a ser, si hablemos pues en las provincias, sino también va a ser en nuestra ciudad, aquí en Lima, y sobre todo en una zona que es conocida siempre por este tipo de problemas, pues como es la zona de Chosica, ¿no? El ministro de Agricultura, el ministro de Vivienda han estado recorriendo esta zona y han estado levantando observaciones, incluso han estado pues mencionando que cientos de familias que están por las zonas donde pueden ocurrir estos desastres tienen que ser evacuadas. De igual manera también el fenómeno del Niño afecta a sectores empresariales como son la agricultura, la minería, la pesquería. También afecta lo que son los recursos animales y vegetales, e incluso también las propias industrias, ya que debido al cambio climático algunas tienen que cambiar sus inventarios por el tema del verano, el invierno, y también en lo que es la pesquería.
Obviamente también está desarrollado con, por ejemplo, la anchoveta, la harina que van a hacer a partir de este recurso pesquero y que obviamente va a ser afectado, ¿no? Entonces, de todo esto vamos a estar comentando ya en minutos con Joel Odar. También vamos a hablar un tema muy importante que es acerca de la decisión que ha tomado el Congreso respecto al lote 192, obviamente donde se da una oportunidad y a la vez un reto para que la empresa peruana nuevamente pueda retomar acciones de explotación. Vamos a ver cómo sigue este tema. Hay un grupo que está pues en contra de esta decisión, obviamente con el argumento ya que viene de hace muchos años en que el Estado no es un buen administrador de recursos, ¿no? También vamos a tocar este tema. Las elecciones presidenciales ya vienen calentándose, los candidatos vienen recorriendo distintas provincias, distintas regiones, haciendo ya el proselitismo y obviamente ganando algunos votos. Las encuestas siguen dando preferencia mayoritaria a la señora Fujimori, seguido de Pedro Pablo Kuczynski, luego Alan García, Alejandro Toledo en ese orden, y algunos candidatos que también están iniciando con algunos puntos porcentuales como Daniel Urresti, están haciendo un tipo de actividad difusiva de algún modo. Ha salido con un video reggaetonero el candidato Daniel Urresti y vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Se vienen las elecciones en el Frente Amplio también, donde los candidatos son Marco Arana y Verónica Mendoza, entre otros, ¿no? Pero ellos son los dos principales. Y finalmente vamos a comentar algunas cositas del trabajo de Yehude Simón en el Parlamento. Vamos a irnos a una breve pausa, amigos, y estamos regresando con Joel Odar para analizar todos esos temas. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo el último acá. Hemos estado en Iquitos, vamos en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Buenas noches, mi nombre es Joel Odar Egusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del partido político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Estamos regresando, amigos, aquí en la Casa de la Constitución. Ya se encuentra en nuestros estudios nuestro gran amigo Joel Odar Egusquiza, él es representante de la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Vamos a analizar los temas que ya hemos mencionado. Buenas noches, Joel, ¿cómo estás? Buenas noches, Jonathan, gracias por la invitación. Sí, como siempre es un gusto para mí conversar contigo en tu análisis importante acerca de la actualidad política y también de la actualidad social en nuestro país. Joel, hablemos del lote 192 que ha estado sonando todos estos días y que se ha cuestionado en algún lado de la opinión el tema de la decisión de obviamente darle la posibilidad a Petroperú, ¿no? Por ejemplo, en el Comercio el día de ayer salían 5 argumentos, resumían 5 argumentos, ¿no? Entre ellos que Petroperú tiene una prohibición constitucional, que Petroperú no califica para administrar el lote 192 por temas de capacidad,
que el decreto supremo ha sido ignorado por el Congreso, también que nos hablan de la ley 10.130 y que hay una actitud de inconstitucionalidad. ¿Qué podemos decir, Joel? ¿Qué te parece la decisión? Bueno, en principio, cada uno de estos 5 argumentos que se han, digamos, resumido en esta publicación del Comercio, digamos, tienen una observación, ¿no? En realidad siempre depende del técnico a quien le preguntes, ¿no? Así generalmente. Si ese técnico proviene de una tendencia más de, digamos, fortalecimiento del Estado, pro Estado, seguramente que estos 5 argumentos van a ser rebatibles. Y tal vez quienes más bien miran del otro lado, pensando en que, como tú has señalado bien, el Estado no es un buen administrador de los recursos, entonces más bien debería dejarse a los privados que puedan seguir explotando el recurso. Pero en relación, por ejemplo, al tema de la inconstitucionalidad, el artículo 60 de la Constitución menciona, digamos, la prohibición que tiene el Estado de poder dedicarse, digamos, a actividades privadas, ¿no? Digamos, en las cuales no se pueda cumplir, digamos, el principio de subsidiariedad, ¿no? Entonces, este argumento se ha visto, digamos, cada vez más repetido en la medida de que esta digamos, concesión que se habría hecho a la empresa Pacific es justamente lo que el Estado tendría que hacer, ¿no? Que es promover que los privados exploten un recurso, pero no el Estado mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un gran debate que ya viene de hace mucho tiempo, cuál es el rol que le toca a Petroperú jugar, o a Perú Petro también en su momento, y creo que lo que nos está llevando finalmente es a una definición de cuál va a ser el rumbo que vamos seguramente a asumir en el 2016, ¿no? Porque este debate en este momento, de alguna forma, digamos, continúa una corriente que, digamos, desde las reformas del 90 con Fujimori, hemos mantenido hasta ahora, ¿no? Esta reforma necesita, de alguna forma, el consenso político para finalmente tener una postura como país frente a nuestros recursos naturales y cuál es el rol que el Estado cumple frente a ellos, ¿no? Claro, y estamos hablando de, como bien mencionaste, este debate va a continuar porque son 2 años los que todavía se va a operar, ¿no? Para que pueda entrar Petroperú, pero también parte de la opinión pública ha salido a mencionar, obviamente, que está muy bien que la actividad petrolera nuevamente pase a manos del Estado y esto también sustentado al no entreguismo. O sea, siempre se ha cuestionado este tema, ¿no? De poder nosotros mismos como peruanos pues hacer uso de estos recursos y sobre todo de la mano también pues de la población, porque la población pide, ¿no?, que Petroperú administre estos recursos pero también Joel, el tema del no poder administrar es un tema que viene de años atrás, ¿no? Entonces, ¿tú crees que a pesar de todo lo que ha avanzado, de todo lo que hemos avanzado y el crecimiento económico que se ha tenido, el Estado pueda seguir en esa actitud de no poder administrar adecuadamente los recursos, o crees que hemos evolucionado en ese aspecto? No, yo creo que hay muchos ejemplos en los cuales se puede demostrar que fórmulas mixtas pueden entrar, por ejemplo, a trabajar dentro de explotación de algún recurso, ¿no? En muchos países practican, digamos, las fórmulas mixtas, México, Chile, ¿no? Y no habría por qué pensar, digamos, desde los dogmas en relación a una actividad económica en el cual el Estado pueda tener participación. De hecho, creo que se equivoca cuando la fórmula justamente parte desde un dogma, ¿no? Es decir, el dogma de que el Estado es un mal ejecutor o el dogma de que el privado, no puede generar desarrollo finalmente en su actividad. Yo creo que esas fórmulas mixtas pueden, poder contemplarse en alguna medida y pensar si es un buen finalmente negocio, pues que se dé. Yo creo que lo que podría, significar un error es que desde ambas posturas, radicales, solamente por el hecho de que finalmente ese ingreso venga al Estado o solamente porque ese ingreso sea totalmente para el Estado y finalmente distribuido a la población, pensar que la actividad privada no pueda tener algún tipo de participación en esto, yo creo que es negativo, ¿no? Otra vez, creo que las reformas que se generaron a partir del cambio de la Constitución en el 93
jugaron justamente ese dogma, ¿no? El dogma de pensar de que no es posible que el Estado, digamos, compita contra un privado en la medida de ser una competencia, digamos, desequilibrada, en la medida que el Estado es quien tiene, digamos, toda la estructura, tiene todo el poder y entonces no puede competir de igual forma con el privado, y por ello, digamos, la actividad a la cual se le ha reducido es la actividad subsidiaria. Pero como digo yo, eso es un error. Creo que más bien deberían aprovecharse justamente esta coyuntura para colocar en debate justamente el artículo 60. De hecho, a los candidatos en el 2016 deberían preguntarle qué es lo que se piensa hacer en relación a esta Constitución. Hay muchas organizaciones políticas que ya están levantando el tema del cambio de la Constitución, el tema de cambiar esta Carta Magna, que de alguna forma señala un camino en relación a la economía, y hay quienes más bien piensan que esto está bien y que debe continuarse. Entonces, creo que ese es un debate medular, creo que es un debate que debería la población asumir también, para que finalmente, digamos, tengamos no lo que tenemos ahora actualmente en este gobierno, lamentablemente, en el que se dejaron sus posturas ideológicas y programas, sino más bien, digamos, que el elector tenga la seguridad de que su voto finalmente es el reflejo de una forma de conducir el gobierno, ¿no? Así es, Joel. Y hablando, por ejemplo, en términos de cifras, es obvio que los contratos de hidrocarburos vigentes han caído, ¿no? Por ejemplo, teníamos en el 2010 alrededor de 87 contratos vigentes. En la actualidad, al 2015 solamente se cuentan 66, ¿no? Ahí en un decrecimiento. Y también en la producción diaria de petróleo que se tenía, ¿no? Por ejemplo, en el año 2000 se producían 95.000 barriles por día, en el año 2010 alrededor de 73, y en el año 2015 ahora alrededor solamente de 58. Hemos visto una baja, y hablemos de los panoramas, no solamente es el lote 192 donde hay cierto problema, sino también veamos el lote 67, por ejemplo, donde la empresa Perenco ha frenado su producción y reducido su personal. La empresa CNPC se viene alistando para perforar, pero también ha reducido su personal. La empresa Savia ha hecho un recorte drástico de personal en el lote 22B. Y así una serie, pues, de problemas en torno a explotación que se vienen dando por distintas circunstancias, y una de ellas pueden ser las políticas. Entramos a un año electoral, este tema va a dar para largo, Joel. Sí, yo creo que nosotros somos un país, digamos, aún con un desarrollo industrial aún todavía débil, ¿no? Mínimo, diríamos nosotros, y estamos relacionados, digamos, o directamente relacionados a los movimientos, digamos, en todo el orbe, ¿no? Eso significa que nuestro petróleo es atractivo en la medida de que las industrias que necesitan el recurso finalmente lo demanden. Y entonces lo que ha venido pasando a nivel mundial es que hay una menor, demanda por, digamos, el petróleo, el hidrocarburo. Entonces, lo que está pasando es que hay industrias como la China, industrias como industrias grandes que han decaído en esa demanda, y nuestro, digamos, petróleo también ha decaído en esa línea. Debemos recordar inclusive que el petróleo llegó a niveles de estar $100 casi el barril, ¿no? Más de $100 el barril, para pasar ahora a tener casi $30, $50. Entonces, digamos, para algunos eso significaría inclusive de que es un mal negocio que el Estado en estas circunstancias, con estos niveles de precios, aborde o intente abordar este trabajo, ¿no? O esta inversión. Sino más bien lo que debería hacer es dárselo a un privado, para que el privado con estos niveles menores de precios pueda manejar el riesgo de las posibles pérdidas, y más bien el Estado gane su dinero, digamos, sentado y sin tener que hacer absolutamente nada. Pero eso no es correcto, porque, digamos, aún cuando los niveles, digamos, de precios sobre el recurso aún no sean los que habríamos tenido en otro tiempo, aún sigue siendo un negocio, digamos, rentable por parte del Estado, digamos, su explotación, ¿no? Su explotación y su producción. Entonces, creo que jugar con el tema de que del criterio del precio mínimo que tiene el recurso, no creo que sea un argumento contundente, ¿no? Y más bien lo que debería hacer el Estado es pensar en inversión, digamos, de todo este tiempo, para pensar en situaciones, porque, digamos, petróleo vamos a tener para rato todavía, no hay otro
digamos, nivel de recurso que haya asimilado al petróleo, digamos, en esas consideraciones. Otras tecnologías todavía no están todavía desarrolladas en esa magnitud y en esa cantidad para que le hagan competencia. Entonces vamos a tener todavía un buen tiempo de petróleo como eje y recurso digamos importante. Así que yo creo que igual, si es que el Estado finalmente decide y no se observa la ley, bueno, aunque el Congreso todavía tiene la potestad de seguir adelante, creo que es un buen negocio, ¿no? Ahora, de ser obviamente una actividad rentable, por donde lo veamos, es obvio, ¿no? Porque este lote que se encuentra en explotación cuenta con más de 14.000 barriles diarios de producción, tiene una reserva de 31 millones de barriles, 116 pozos activos, 12 campos de producción. O sea, tenemos, digamos, como mencionas, una mina de oro, ¿no? En este lado, y va a ser fundamental la actividad que se realice. Ya el ministro Cateriano ha sido el primer representante del gobierno en manifestar que no se cuenta la capacidad técnica y económica de Petroperú. Pero ciertos líderes han salido a desmentir este enunciado, Joel, y vamos a ver qué se espera en lo que es actividad minera y sobre todo esa relación con el Estado, ahora que ya estamos a puertas de unas elecciones. O sea, ¿qué crees? ¿Este tema va a continuar? ¿Va a paralizarse por el tema de las elecciones? ¿O será también bandera de algunos candidatos presidenciales? Yo creo que sí, ¿no? De hecho, no han escatimado, digamos, la oportunidad para comenzar a colgarse un poco de este tema, porque, bueno, más allá de la región Loreto, en realidad todo el país ha estado un poco enfocando su atención en este tema, porque de alguna forma te da una idea o una línea de la postura que debe seguir una determinada forma de ver la gestión pública, el gobierno, ¿no? Es decir, si quieres un Estado, digamos, que operativice sus propios recursos, o que se los ceda al privado para que el privado finalmente, a través de los impuestos o a través de regalías, etc., pueda luego hacer ingresar algunos recursos a las arcas nacionales. Entonces yo creo que sí es fundamental que los políticos comiencen a pronunciarse en relación de estos temas. Keiko, por ejemplo, que para algunos podría pensar que está a favor de que finalmente este recurso sea concesionado, sea entregado a un privado, curiosamente ha salido, digamos, su bancada ha votado en favor de que Petroperú haga la inversión, o sea, y eso ha sorprendido a muchos. Pero digamos, esos son justamente los márgenes que los políticos tienen en relación a cuáles son sus movimientos, ¿no? Por dónde va la cosa. Si finalmente la opinión está, digamos, más consolidada en relación a que debe ser Petroperú quien haga esa inversión, entonces yo digo que Petroperú, digamos, lo realice, ¿no? Distinto en el caso del PPK, que se ha reforzado, se ha mantenido en fórmulas mixtas, ¿no? Como él decía. Antes tal vez podría ser el emblema de la inversión privada en relación a eso, pero digamos ha tratado de jugar un poco con eso también, ¿no? Y así, ¿no? Y así el caso del toledismo también con Alejandro Toledo, Alan García, que también ha tenido esas aprobaciones a veces eclécticas, y podríamos nombrar a cada uno en relación a estas posturas, pero creo que este debate da para largo. Pero es importante que comiencen a pronunciarse ya en relación a esto, ¿no? Ahora, un poco el historial también, pues, de las empresas transnacionales que realizan esta actividad ya genera gran desconfianza, y creo que muestra de ellos las distintas protestas que se han realizado en Loreto, Joel, donde la gente definitivamente no quiere, ¿no?, que una entidad privada pase, pues, a administrar sus recursos. Sí, gran desconfianza. Sí, de hecho tener hace unos días a un Congreso que votaba justamente a favor para que, digamos, se realice este contrato a través o digamos, se le niegue la posibilidad a Petroperú de que finalmente explote el recurso, y luego tener más adelante, digamos, un Congreso totalmente distinto, te hace ver, digamos, que andamos mal en relación a nuestras posturas, ¿no? Porque de hecho la urgencia que tuvo el gobierno digamos, es que el contrato, digamos, ya estaba terminando, y entonces tenía que tomar una decisión, y entonces se tomó la decisión de firmar con esta empresa canadiense. Pero de hecho, digamos, eso viene, digamos, con una raíz mucho más atrás, ¿no?, por decirlo así. Y un poco era concluir con esto. Deberíamos también mencionar que alrededor de todo esto no es solamente una cuestión ideológica, sino también de intereses bastante grandes y fuertes, ¿no? Son cosas que se están, digamos, recién comenzando a conocer y a saber, pero en realidad hablar del lote 192 es en realidad hablar como digo, del gran debate de cuál es el rol del Estado frente a los recursos y cuál es el rol del Estado
digamos, en toda la generación de desarrollo económico en el país. Lo hace el privado, lo hace el Estado, o lo hace como promotor, o lo hace directamente como generador. Son esas cosas, digamos, que tienen que debatirse, ¿no? Claro, imaginamos que el debate va a continuar, Joel, y vamos a ver también cuál es la respuesta de la población, ¿no?, acerca de esta decisión que se va a tomar en base a sus recursos. Vamos a irnos, amigos, a una breve pausa. Vamos a regresar con otro tema muy importante, que es las consecuencias del cambio climático, entre ellas el fenómeno del Niño, que va a afectar sin duda a todo nuestro país. Ya volvemos. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hemos visto acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Buenas noches, mi nombre es Joel Lodar Egusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de una nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del partido político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Estamos de regreso, amigos, aquí conversando con Joel Lodar, y vamos a tocar ahora un tema, Joel, también que es muy importante y delicado y que sin duda tiene que generar una tarea de prevención ardua en todas las regiones, que es el fenómeno del Niño. Ya el gobierno ha anunciado la inclusión en este presupuesto del año 2016 de un fondo de contingencia de 3.000 millones de soles para financiar de forma exclusiva todas las actividades relacionadas a la prevención del fenómeno del Niño, además planes multisectoriales también. Pero Joel, ¿qué se viene haciendo en las regiones? Porque hay una cierta incomodidad de la población a respuesta que no ve efectiva por parte de sus autoridades, y el fenómeno del Niño va a traer pues fatales consecuencias, al parecer. Sí, mira, sorprende que hasta la fecha, inclusive, no hay de alguna forma una institución que pueda concentrar todos los esfuerzos de lucha, digamos, para revertir un poco los efectos que podría generar el fenómeno del Niño, ¿no? Es decir, se están haciendo cosas a nivel de la Autoridad Nacional del Agua, se están haciendo cosas a partir del Ministerio de Agricultura, se están haciendo cosas a partir de INDECI, los gobiernos regionales y gobiernos locales hacen sus cosas. No hay un trabajo en conjunto. Pero no hay una sistematización del esfuerzo de eso. Y eso es algo curioso porque hasta en el 2002 y en el 2003, que también tuvimos un pequeño fenómeno del Niño, teníamos un plan. De hecho, en este momento países como Ecuador, como Colombia, tienen planes, digamos, que sistematizan todo el esfuerzo que debería hacer el Estado frente a este fenómeno. Pero nosotros curiosamente no lo tenemos. Y eso es algo curioso porque, digo yo, a estas alturas ya deberíamos tener, digamos, bastante claro cómo lidiar con este problema, ¿no? Y entonces preocupa porque hay sectores que, digamos, que pueden ser perjudicados a niveles de, digamos, terminar con su posibilidad de desarrollo, ¿no?
estamos hablando del caso de la pesca, estamos hablando del caso del agro, productos que, digamos, si no tuvieran una serie de componentes alrededor, financieros, económicos, en fin, una serie de cosas, podrían terminar por, digamos, desaparecer, ¿no? Y eso es preocupante porque lo que se viene es un fenómeno del niño de características, digamos, complejas. Algunos señalan que son inclusive mucho más, sus efectos serían mucho más, digamos, contundentes que el propio fenómeno del 97 que tuvimos y que dejó millones de pérdidas para el país. Y eso es preocupante, ¿no? A mí me preocupa mucho, digamos, que en este momento no tengamos eso, no tengamos eso. Podemos pensar, digamos, en estos decretos últimos que han sacado la PCM en relación a la declaratoria de emergencia de 14 regiones, y uno si mira las regiones, estas regiones están todas, digamos, en la costa del país. De las 14 creo que deberían ser unas 9 en la costa, y uno se pone a pensar en espacios como, por ejemplo, Loreto, que no está, y uno dice, ¿por qué Loreto no se ha incluido dentro de eso? Si la mayor cantidad de ríos se dan dentro de ese espacio. Entonces, habría que analizar técnicamente todas estas acciones que está tomando el Estado, y en relación por qué solamente se ha comprendido estas 14 regiones, esta declaratoria de emergencia que incluye provincias y distritos, y que no está incluyendo a otras regiones que uno se pone, digamos, a pensar si es que no van a ser afectadas directamente. Recuerden que la declaratoria de emergencia lo que le permite, pues, a los gobiernos locales y regionales es pasar, digamos, las etapas de la normal contratación que debería seguir las gestiones públicas, ¿no? Exacto. Entonces hay que tomar en cuenta esas cosas porque creo que nosotros, inclusive como población, deberíamos estar muy atentas en relación a los esfuerzos que se están haciendo de nuestro propio gobierno, ¿no? La demanda va a ser siempre eterna, ¿no? Es decir, si tú le das 20 millones, ellos van a necesitar 50 millones, ¿no? Pero algunas fórmulas interesantes también deben hacerse, ¿no? Por ejemplo, las obras por impuestos, por ejemplo, las OPPs, podrían funcionar en estas circunstancias, ¿no? Donde tenemos industrias importantes, y aquellas donde no, bueno, ahí sí necesitamos directamente el financiamiento del Estado. Pero en regiones como Arequipa, como La Libertad, como Cusco, ¿no? Que tienen importantes, digamos, desarrollo económico a partir del impulso de privados, podríamos pensar en fórmulas como estas, justo en estas circunstancias en las cuales tenemos un fenómeno niño ya sobre nosotros, ¿no? Entonces, esas cosas deberíamos comenzar a reflexionarlas también, ¿no? Ahora ya el ministro de Economía, Alonso Segura, ha indicado que este fenómeno del niño podría restarnos entre 1 y 1,5 puntos al PBI estimado del próximo año, ¿no? Incluso el fondo de contingencia que se está, el monto que se está asignando al plan de prevención preliminar, obviamente, como lo has mencionado, Joel, da un mayor monto a las regiones del norte, ¿no? Como Piura, por ejemplo, que se les está previendo 60 millones, Tumbes 35, Lambayeque 35, La Libertad 20, Ancash 10, Ica 9, Cajamarca 7, San Martín 7, Arequipa 7, Amazonas 5, Lima 5, y no están, como lo dijiste, las demás regiones, que yo creo que también, al igual que tú, que de alguna manera van a ser perjudicadas. El fenómeno del niño va a traer consecuencias a todas las regiones, ¿no? Y es importante que lo que decías, que se trabaje en equipo, ¿no? Organizadamente, que se pueda concentrar todas las tareas de prevención. Sí. De hecho, el último decreto supremo que ha salido, que ha sido el 4 de septiembre, lo que hace es amplía en 60 días el primer decreto supremo que salió en el mes de julio. En este primer decreto se comprendieron las 14 regiones y cada una de estas regiones con provincias y distritos concretos, ¿no? En estas regiones donde no se ha comprendido, por ejemplo, el caso de, yo ahora voy a viajar a Quillabamba, por ejemplo, en Cusco, y Quillabamba no está comprendido como una provincia, digamos, como declaratoria de emergencia. Entonces uno se pregunta, ¿en Quillabamba no hay agro? ¿En Quillabamba no hay desarrollo agrícola? ¿No hay productos que se pueden ver perjudicados con todo el tema de la lluvia, etc.? ¿No hay carreteras? Entonces uno tiene que ponerse a pensar y a meterse, digamos, un poco más de lleno en esto para comenzar a analizar minuciosamente por qué técnicamente no se le ha considerado. Pero quería decir algo importante, que a las alturas de la aprobación de este nuevo decreto supremo, solamente el 57% de los objetivos previstos para esa fecha se habían conseguido.
O sea, no es solamente tener el presupuesto. Claro, ¿no? Si no sabe cómo efectivamente, ejecutarlo. sino que tengas tú la capacidad operativa como gobierno de poder, digamos, ejecutar correctamente ese presupuesto, ¿no? Y digamos, que a estas alturas tener solamente el 57%, digamos, como, no, perdón, el 57% como déficit, digamos, es una llamada de atención para los gobiernos locales, regionales y los ministerios, porque recordemos que este presupuesto se reparte entre estas tres instituciones, ¿no? Ejecutivo a nivel ministerial, ejecutivo a nivel regional y local, ¿no? Ahora has mencionado localidades que no están incluidas, pero ¿qué hacen las autoridades de esos lugares? ¿Cuál es la preocupación? Porque ellos de alguna manera tienen que preocuparse de los intereses de su población, ¿no? Y si ven pues que obviamente es inminente el efecto que va a tener en sus territorios, en sus parcelas, en sus sembríos, entonces tienen que hacer, ¿qué tendrían que hacer estas personas? Claro, para que pasa por un tema primero de tener una autoridad, digamos, con la suficiente capacidad como para darse cuenta de que efectivamente hay actividades alrededor de su región, infraestructura alrededor de su región, componentes alrededor de su región que van a verse afectados finalmente por el fenómeno del Niño, en principio. Pero si tienes una autoridad que no tiene esa capacidad, bueno, entonces debes tener a las organizaciones, ¿no?, digamos, dispuestas a colocar sobre la mesa sus intereses y decir, miren, mi interés como agrícola va a ser afectado, mi interés como pescador va a ser afectado, mi interés como, no sé, como sociedad organizada, las APAFAS, por ejemplo, alrededor de los colegios afectados. Es decir, y recordemos que eso está en la potestad de los gobiernos locales y regionales, porque los comités técnicos especiales se forman en las localidades y en las regiones, y entonces ellos son los que relevan finalmente la información para decir, esta área va a ser afectada, por lo tanto, considérala como parte de esa declaratoria de emergencia. Habría que ponerse a pensar si en esos distritos y en esas provincias no se han generado comités, y si esos comités han llevado digamos, han relevado un informe, ¿no?, de afectaciones, y si ese informe ha sido considerado por parte de los gobiernos regionales, porque ese es el insumo que finalmente llega a nivel ministerial, para que finalmente se genere el presupuesto. Recordemos ahora también que el presupuesto que se había asignado era de 1.000 millones y que producto de un reordenamiento de la distribución que se había hecho inicialmente entre los ministerios, se le ha recortado, digamos, de un lado hacia otro finalmente, y el MEF ha conseguido 700 millones recortando el resto de ministerios para que vayan al Ministerio de Agricultura para luego distribuirlo desde ahí. Entonces tenemos 1.700 millones, pero estamos seguros que de hecho se va a necesitar mucho más, pero habría que pensar dónde también se están quitando y cómo se está distribuyendo eso, y qué técnicamente, digamos, cuál es el informe técnico que está sustentando también eso, ¿no? Ahora, obviamente parte de los efectos que se va a tener son las vías de comunicación. Por supuesto. Y son 44 millones de soles que ha destinado Provías Nacional para atender las emergencias que puedan producirse. Pero resaltar lo que mencionas, ¿no?, que tiene que haber un trabajo en conjunto, y si no se incluye alguna localidad, obviamente las autoridades tienen que preocuparse y trabajar en conjunto con sus pobladores para poder realizar estas tareas de prevención. Algo que yo podría decirte que digamos, porque ahora estoy trabajando justamente con estos sectores productivos agropecuarios, es que se le está, no se les está considerando dentro del trabajo a estas organizaciones, ¿no? Y eso es muy grave, porque de hecho quienes conocen directamente cómo afecta el fenómeno del Niño son ellos, y como no hay una institución que de alguna forma reúna todos los esfuerzos alrededor de combatir los efectos del fenómeno del Niño, entonces no hay dónde canalizar. Entonces, por ejemplo, se forma una comisión en el Congreso que va a velar por toda la inversión pública en relación a esto, o todo lo que la capacidad del Estado en respuesta al fenómeno, pero finalmente va a tener la capacidad de fiscalizar lo que hace, como te dije, la Autoridad Nacional del Agua, lo que hace el Ministerio de Agricultura, lo que hace INDECI, lo que hace cada gobierno regional, o sea, yo creo que ahí al Estado le faltó una sistematización de esfuerzos para que finalmente los controles, en este caso del Congreso, control político o control económico, el caso de la Contraloría, pueda hacerse mucho mejor, ¿no? Porque claro, habría que recordar también que no es que la declaratoria de emergencia sea como una especie de carta en blanco, porque luego de eso la Contraloría, es más, cuando se declara la emergencia,
la Contraloría tiene que recibir un informe de esa declaratoria de emergencia y luego la Contraloría tiene que hacer una evaluación de los efectos y de los objetivos que sí se cumplieron en esa declaratoria de emergencia. Recordemos lo que pasó en el terremoto de Ica y el penoso accionar del partido aprista en relación a esto, ¿no? Y todos los casos de corrupción que salieron alrededor de eso. Bueno, eso se supo después de un informe de Contraloría a partir de esta declaratoria de emergencia. Hay que optimizar obviamente los recursos que se puedan disponer y los fondos, no solamente tener, ¿no?, altos montos, sino también saber usarlos correctamente. Joel, pasando, antes que nos gane el tiempo, pasando a otro tema, ¿cómo ves estas últimas movidas electorales que se vienen dando rumbo a la elección que va a haber para las candidaturas presidenciales, ¿no? Va a haber elecciones en el Frente Amplio. Sí. De hecho, es ahí donde de alguna forma nos preocupa un poco más, o donde están puestas nuestras mayores inquietudes, ¿no? Es decir, cómo finalmente se va a terminar definiendo este espacio progresista donde de alguna forma nos sentimos representados. Nosotros estamos siempre, digamos, tratando de trabajar por la más amplia unidad, aunque ya suene un cliché eso de la más amplia unidad, pero es, creo yo, la única fórmula para poder combatirle finalmente a todo este espacio que significa, digamos, continuar con esta forma de gobierno, continuar con esta forma de Estado, el piloto automático en relación a la economía, un Estado débil, un Estado que no controla, un Estado, digamos, amarrado frente a la inseguridad ciudadana, un Estado, digamos, que en muchos casos se comporta, digamos, de forma injusta frente a la posibilidad de un ciudadano de acceder a la justicia, por ejemplo, en relación al Poder Judicial, y un sinnúmero de reformas que no se van a contemplar, creo yo, si estamos finalmente del otro lado, en este caso, desde esta mirada progresista, ¿no? Ahora, en el Frente Amplio teníamos, obviamente son 6 los precandidatos, ¿no? Estos 6 precandidatos, pero obviamente resaltan las figuras de Verónica Mendoza y de Marco Arana. Y bueno, en las últimas semanas se ha confrontado un poco ambas posiciones, ¿no? Y que tú, que digamos has podido analizar esta situación, ¿cómo ves? ¿Realmente se va a poder, pues, unificar todos estos grupos, ¿no?, grupos progresistas de izquierda, o va a haber en el camino algún tipo de dificultad que puede llevar a una separación? Nosotros, en la medida de que podamos contribuir a eso, estamos apostando porque finalmente se genere esa unidad. De hecho, digamos, no existe, digo yo, por lo menos no es una división propiamente en el sentido de lo que existe entre UNET y el Frente Amplio, por ejemplo, ¿no? O sea, dentro del Frente Amplio hay posiciones y está muy bien que existan las posiciones, digamos, una perspectiva serán los que, digamos, de alguna forma quisieran que Marco Arana represente todo esto, y otra visión tendrán los que piensen que Verónica Mendoza podría representar mejor eso, y etc. Pero creo que eso es parte de la democracia interna del Frente Amplio, y yo espero que eso finalmente termine bien, y que, como dijo Levitsky, creo que el día de hoy eso no termine más bien por debilitar este espacio, ¿no? Porque Levitsky hace un análisis en relación a lo peligroso que puede ser más bien llamar a internas en espacios que recién se están formando y que están consolidando, digamos, una identidad, ¿no? Como el caso de Sembrar o el caso de otros grupos que están ahí. Bueno, Tierra y Libertad ya tiene un desarrollo más importante, digamos, en comparación que el resto de organizaciones que están ahí, pero es peligroso en relación a lo que puede generar, digamos, como distancias dentro de la propia contienda electoral interna, ¿no? Esperemos que eso no, pero, digamos, ahí está el artículo de Levitsky que llama la atención y que sugiere cosas para tener, digamos, cuidado. Pero más allá de eso, a mí lo que nos preocuparía es que finalmente el Frente Amplio, UNET y otros espacios más, el Bloque Nacional Popular, espacio de regiones, etc., puedan pensar en un espacio más grande de unidad, porque creo que yo eso, digamos, lo vería mucho más, con mayores posibilidades de éxito frente, como digo yo, a los candidatos que representan el continuismo. Ahora bien, eso, como lo ha dicho, como también lo hay que tener cuidado, no es que se haga un espacio, no es que se haga un esfuerzo unidad por unidad, ¿no? El espacio de unidad tiene que tener un programa claro, tiene que tener un programa, digamos, que se valore, que se respete, que se mantenga, y sobre un programa, digamos, con esas características, pues se puede llevar adelante este esfuerzo de unidad, ¿no? Ahora, hablando de lo que bien mencionabas, elecciones que tienen que darse, elecciones primarias deberían de darse en todos los partidos. Lamentablemente parece que no va a ser así, porque ya en los partidos tradicionales, de alguna manera, por así decirlo, ya se saben prácticamente quiénes lo van a representar. ¿Tú crees que van a haber elecciones primarias, Joel? Sí, no, justamente eso mismo lo dice Levitsky, ni siquiera son esa palabra. Nosotros pudimos haberlo dicho antes, ahora Levitsky tiene el mérito de haberlo colocado en el periódico el día de hoy, y dice, bueno, es imposible pensar que el dueño de un partido
llame a elecciones abiertas, democráticas, digamos, evidentemente solamente por cumplir con la norma. Y lamentablemente ahí el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, digamos, cumplen un rol bastante digamos, penoso, ¿no? Porque acompañan, digamos, un saludo a la bandera, acompañan, digamos, algo cuando en verdad pues no se generan una real democracia interna, ¿no? Él lo compara esto es como si pensar que el empresario, digamos, el dueño o promotor de un impulso privado somete pues la gerencia. Exacto, somete la gerencia o somete a votación la propiedad sobre la empresa, ¿no? Bueno, ese es el nivel de democracia que tenemos en este momento. Nosotros como nueva generación estoy seguro que vamos a batallar porque esos casos cambien, ¿no? Obviamente, Joel, y vamos a ver cómo se viene desarrollando. Las encuestas siguen poniendo a Keiko Fujimori bien un poco lejos de los demás candidatos y según las encuestas también estaríamos pasando una segunda vuelta porque ninguno de ellos en la actualidad pasaría el 50%. Sí, yo creo que segunda vuelta va a haber. Esperamos de alguna forma que este espacio del progresismo, como digo yo, de alguna forma ya decante de alguna vez su suerte y tengamos de alguna forma algún representante que podamos sentir que se lleva adelante un programa con el cual nos sentimos identificados. Esperemos que eso sea lo antes posible porque en verdad, como dices tú, la gente que más necesita no está metida en esta discusión, ¿no? La gente que más está esperando un nuevo discurso, una nueva forma de ver la política, no está metida en estos líos de las componendas de si yo soy congresista, voy con el número 1, o soy vicepresidente, tú vas a la presidencia, no está, y entonces está esperando mayor madurez por parte de su dirigencia, que esperamos que en este último tramo lo tenga, ¿no? Y esperamos que por el bien del sector progresista, como bien has mencionado, se pueda consolidar esta unión democrática, incluso que ya estamos a puertas de las elecciones que se van a dar. Vamos a estar muy atentos haciendo el seguimiento y desearle obviamente el mejor de los éxitos a esa organización. Joel. Sí, esperamos que, como digo yo, que en los próximos días ya se aclare un poco más el panorama de este lado del tablero. Esperamos que ya podamos tener un representante o una representante ya que pueda aglutinar un poco toda esta manifestación en contra del continuismo y que pronto tengamos ya una propuesta que llevar adelante y que manifestar, ¿no? Nosotros también como generación, por lo menos que estamos identificados con este sector, nos surge ya la idea de querer, digamos, promover entre nuestros propios entornos esta propuesta, ¿no? Pero lamentablemente tenemos que todavía esperar y esperemos que, digamos, que la espera sea una dulce espera y que al final tengamos un resultado que podamos, como digo, sentirnos bien de llevar adelante, ¿no? Muy bien, Joel, esperamos que realmente por el bien de la política pueda ir mejorando y pueda ser así. Tengo el agrado de haberte tenido nuevamente en el programa. Seguramente vamos a estar conversando ya muy pronto cuando sobre quiera, este tema. Jonathan, espero invitarte cuando ya tengamos los resultados de las elecciones en el Frente Amplio para ver cómo marchan las cosas. El 4 de octubre, ¿no? El 4 de octubre hay que estar ahí. Así es, Joel, muy amable y ya estaremos conversando en una próxima oportunidad. Gracias, Jonathan, a ti. Amigos, vamos a irnos a un breve corte y regresamos con la última parte del programa. Tito Borea, lo saludamos. Sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución.
Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Estamos de regreso, amigos, aquí en la Casa de la Constitución. Vamos a hablar brevemente del congresista Yehude Simón. Él es representante de la región Lambayeque y congresista que también a su vez ha sido alcalde en un periodo en su ciudad. Y entre las propuestas legislativas que ha venido realizando en el Parlamento en lo que va este año, destaca una que tiene que ver precisamente con la revocatoria, algunas condiciones para proceder con este derecho que tienen los ciudadanos de poder pues cambiar a una autoridad por no realizar la tarea correspondiente, por tener algunos problemas en sus localidades, ¿no? La revocatoria, obviamente, como ustedes conocen, no se puede dar en el primer año ni en el último año del mandato, y se tiene que contar pues con un porcentaje representativo en cada una de las localidades. Es una de las propuestas que él ha estado impulsando desde el Congreso de la República para poder pues regular este mecanismo de participación ciudadana y también en la asignación de las autoridades. También, amigos, debo mencionar que este fin de semana se ha realizado el Encuentro Nacional de Actores Políticos Jóvenes en la ciudad de Arequipa. Han participado casi un centenar de jóvenes líderes de distintas organizaciones políticas y sociales de todo el Perú, en lo cual han debatido temas muy importantes como por ejemplo el voto preferencial, la eliminación del voto preferencial, el financiamiento de los partidos políticos. Han discutido también la ley la ley que regula pues que un congresista que haya renunciado a una bancada ya no pueda participar en otra bancada, o como conocida como la ley del transfugismo. También se ha discutido sobre la bicameralidad y la necesidad de regresar a un sistema bicameral, y también se ha discutido cuál es la mejor forma de tener un organismo que pueda alentar la participación y decisión en las juventudes de nuestro país, ya sea una Secretaría Nacional de la Juventud, un Consejo Nacional de la Juventud o la propuesta del Partido Aprista de un Ministerio de la Juventud. Todos estos temas han sido debatidos y con propuestas y argumentos muy válidos por los participantes jóvenes de distintas regiones, y también pues indicar, ¿no?, con mucho agrado que la ciudad de Lima Metropolitana, nuestra ciudad, ha sido electa como sede para realizar el 11º Encuentro Nacional de Actores Políticos Jóvenes, a llevarse a cabo el 2016. Hay un gran reto para los jóvenes limeños en poder organizar esta actividad y de poder acoger a los participantes de todo el país, pues aquí darles lo mejor posible, tanto en aspecto logístico como también en aspecto académico, que sin duda va a dar mucho que hablar seguramente el año 2016, un año electoral donde los candidatos también van a poner pues en debate sus propuestas en los distintos sectores en nuestro país. Amigos, como siempre, recordarles que ingresen a nuestra página de Facebook, ingresen también a la página del Foro Democrático Juvenil, y que también puedan seguir todos los programas de la Casa de la Constitución. Es una programación variada con distintos temas. Ustedes pueden encontrar todo eso en www.casadelaconstitucion.com. Conmigo será hasta el próximo lunes, siempre a las 9 de la noche, conversando sobre temas de actualidad política. Buenas noches. Tito Borea, lo saludamos. Sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Thank you.